Bueno, uniendo entonces las dos figuras, ¿no? Gabriel, de lo que venimos hablando primero en la primera, ¿cierto? El sábado de tarde presenta la imagen de Dios, ¿cierto? Allí a la sombra de sus alas, ¿cierto? Un Dios protector, un Dios que protege, un Dios que cuida, un Dios que abriga. Y entonces, por un lado, presenta allí la desnudez de David, que venía a ser en simbología la desnudez del hombre, ¿no? Todos pecamos, todos erramos, estamos desnudos, pero qué lindo es decir, no tenemos un Dios digamos así, que va a buscar a su presa, sino un Dios que va a cobijarnos, ¿no? La figura tierna del águila que quiere el autor expresarnos. Y entonces aparece allí, ¿cierto? Después de ese gran pecado, un David que como menciona, si ustedes me acompañan, en el día lunes, el primer párrafo dice: David ocultó durante un año su pecado con un velo de engaño, ¿no? Y agrega, dice, y tapó el asesinato. El pecado endureció el corazón de David, pero Dios envió entonces a Natán. Qué tremendo la historia esa, ¿no? ¿Te impacta? ¿Te cautiva? Está muy buena porque de alguna manera Dios le está diciendo a David, todo lo que vos hiciste para tapar tu pecado, tu engaño, tu adulterio, tu asesinato, puede haber engañado al resto. Pero Dios, que conocía realmente lo que había pasado, le estaba diciendo, yo te quiero buscar. Yo conozco tu corazón, sé que no es tu estilo, no es tu forma, no fue como me conociste allí pastando las ovejas, que mirabas al cielo, veías esa águila, sino que yo quiero demostrarte cómo soy en realidad. Y Dios lo busca a través de Natán, con esa historia ahí en 2 de Samuel, donde de alguna manera Natán le presenta un conflicto que se había generado en el pueblo, y David, con toda la autoridad como rey, a tomar una decisión de qué era lo que tenía que hacer con aquel hombre, ¿no? Que había sacado la única oveja que tenía. Y Natán lo confronta y le dice: ese hombre sos vos, David. Vos creíste que tu vestido, que tu engaño, aquel asesinato, aquel adulterio podía pasar desapercibido, ¿no? Pero me gusta la forma en que Natán lo busca. Sí, la metodología, como el mecanismo, yo creo que podría dar una tesis o un seminario de resolución de conflicto, ¿no? Con una altura, con un nivel dirigido por Dios, ¿no? Espectacular, porque ahí se ve el carácter de Dios reflejado, o esa águila que en vez de ir y arrasar con ese pobre desvalido que era David, va y lo cubre, lo dice: en realidad estás desnudo, David. Necesitas que yo te cubra, que te ampare, necesitas hacer un cambio. La forma me gusta porque no es un Dios que lo confrontó y le dijo: vos sos un pecador, sos un desgraciado, no tenés esperanza, deja tu corona, deja tu trono y andate, porque la verdad que no mereces este lugar. No, sino que Dios lo busca, y con mucha altura, con mucho tacto, Natán, utilizado, ¿no?, por Dios, le dice al corazón de David: David, sacate esa ropa de rey que tenés, de esa arrogancia quizás, esa altanería, y ponete la vestidura que tenés que ponerte, ¿no? Deja de esconderte tras de un trono, de una corona, sino que andás bajo las alas del único que puede tapar lo que hiciste, ¿no? O no taparlo, sino que solucionar lo que hiciste. Solucionar lo que hiciste. Mejor así. Dice allí el segundo párrafo, después de las letras en negro del día lunes, justamente el autor escribe lo que está expresando Gabriel. Dice: la parábola de Natán alcanzó el corazón duro de David. Y entonces la metodología, ¿no? Como Natán enfrenta a David de una manera muy sabia, muy elevada, obviamente dirigida por Dios, ¿no? ¿Y cuánto bien nos hace saber esto? Porque a veces nuestra metodología de confrontar a alguien que se equivocó, que erró, muchas veces es de condenar. Claro. O porque estamos en la verdad, creemos que nosotros podemos decir de la manera deliberada. Exactamente. ¿No? Pero cuánto bien le haríamos a alguien si pudiéramos usar alguna parábola como la que usó Natán, ¿no? Tratar de tocar ese corazón duro para transformarlo con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo en algo que él pueda trabajar. El autor presenta, dice: primero Natán, dice, no lo acusó. Se acerca, pero no lo acusa, sino que con tacto pidió la ayuda de Dios. Su corazón, dice, el corazón de David estaba endurecido, pero su sentido de justicia no estaba muerto. ¿Qué quiere decir? Por más que estaba endurecido su sensibilidad espiritual, sin embargo su sentido de justicia estaba bien fresco, y entonces él aprovecha eso, lo motiva, y entonces lo lleva, ¿cierto?, a la verdad. Dice: tercero, Natán, dice, invitó a David a escuchar sin sentirse juzgado. El resultado, David se condenó a sí mismo. Exactamente, porque de haberlo confrontado no de esta manera, sino haberle dicho:
vos desde el principio sos esa persona, ¿qué hubiera hecho David? Se hubiera cerrado. Se hubiera cerrado, bloqueado. No lo hubiera escuchado ni hubiera aceptado la acusación, Ujú. porque él con toda autoridad podría haber dicho: yo soy el rey, yo no hice eso, eso fueron cosas de la guerra, que murió Claro. Urías, pero en realidad no. Natán, de una manera muy sabia, llegó al corazón de David, ¿no? Con ese tacto, con ese Sí. toque, que realmente se ve el toque divino. Tú eres aquel hombre, le dice Natán, ¿no? Tú eres aquel hombre que ha robado, ¿cierto?, esa pequeña cordera allí, y entonces dice que él acusó y dice: ese merece la muerte, entonces tú eres aquel hombre, ¿no? Y entonces dice que David, tremendo, ¿no? Porque en otras ocasiones nosotros hemos leído, Gabriel, de personas que cuando el profeta llega y le señala el pecado, o había uno, que recuerdo, que quiso negociar con el profeta, quería negociar con Dios. Y otros que realmente mandan a matar al profeta, pero David, con todo su trono, con todo su poderío, sin embargo, abiertamente lo reconoce, ¿no? Reconoce, y entonces ahí él actúa. Y ahí está la grandeza de David. Ujú. Por eso David fue un hombre también conforme al corazón de Dios, ¿no? Ajá. Porque reconoció su error, reconoció su pecado, reconoció que se había equivocado. Ajá. Y si él se hubiera cerrado, si él lo hubiera negado, Ujú. poco le hubiera dado a Dios la oportunidad de cambiar, de transformar, de limpiar su vida. Sin embargo, al reconocer David se había equivocado, que había errado, al quebrar su corazón, Sí. al ponerse esa ropa, ahora al vestirse como debería estar vestido, que era una ropa de cilicio, de Sí. dolor, por Claro. haber fallado a su pueblo, por haber fallado a Dios, a su familia, con esa vestidura ahora sí David podía Se decir: presenta ante Dios. yo quiero estar delante En de síntesis, Dios. David, ¿cierto?, allí con la vecina, cuando la ve que se está bañando, la toma, ¿cierto?, como mujer, manda a matar a su marido, así ella queda viuda y se casa él con ella. Entonces de allí fruto ella queda embarazada, nace el niño y el niño se enferma, y entonces aparece Natán allí, ¿cierto?, contando este pecado que estaba encubriendo, la muerte del esposo de esta mujer estaba siendo encubierta por el mismo David, y su adulterio. Y entonces allí, ¿cierto?, David lo reconoce, y entonces cuando este niño enferma, David entonces se viste de cilicio, ora, ¿cierto?, y pide ayuna, ¿cierto?, y pide por este niño, y cuando este niño muere, ¿cierto?, entonces David allí cesa su ayuno, cesa allí ¿cierto?, esa actitud de ser intercesor por este niño, y entonces vuelve a sus, digamos así, conducta habitual, ¿no? Exactamente, hace su clic Ujú. cuando muere el niño, Ajá. ante el dolor, hace su clic, hace su vuelta a la vida David, Ujú. y dice: bueno, tengo que revestirme, Ajá. ¿no? Antes me había vestido con soberbia, ahora Ajá. me vestí con cilicio, con ropa de duelo, Ujú. pero ahora tengo que renovar mi vida. ¿Cómo lo hace David? Y ahí el autor lo explica claramente Sí. cuando dice que se levantó, se bañó, cambió su ropa, se ungió de nuevo y adoró a Dios, Qué bueno, ¿no? ¿no? Eso es algo espectacular, porque él dice, ¿no? Muestra cómo los que lloran por sus pecados dejan que Dios primero los restaure, ¿no? Ajá. Él los levanta, lo trae, luego lava la culpa, limpia, ¿no? Lo viste con su justicia, lo unge con el Espíritu Santo para que pueda llegar nuevamente delante del Señor. Que sí, que esta ilustración presenta un poquito el plan de salvación, paso por paso, bien ilustrado, de cómo así Dios restauró a David, como Dios nos restaura a nosotros cuando nos equivocamos, ¿no? Totalmente. Es el plan de salvación resumido en esta historia de David. Soy pecador, me equivoco, todos equivocamos, pero allí está el Señor que nos dice: levántate, yo quiero que vengas, lavate, deja aquello que estuviste haciendo mal, apartate, confesalo, y el Señor con su justicia nos vuelve a lavar, nos da el Espíritu Santo para que toque nuestra mente, nuestro corazón, y volvamos nuevamente a adorar al Señor, donde estemos, ¿no? En la iglesia, en nuestra casa, siempre Y un el Señor mensaje nos busca. implícito, ¿no? David es perdonado, pero las consecuencias de su pecado, él tuvo que afrontarla. Es decir, Dios nos perdona, pero muchas veces las consecuencias de nuestros pecados tenemos que afrontarlas. Dios no las cambia. Y creo que es otro mensaje, ¿no? Es decir, la consecuencia del pecado es seria, y por eso nosotros debemos tener cuidado en eso, y la protección que viene de Dios, el cuidado que viene de Dios, muchas veces, allí no es que impida, ¿cierto?, los resultados del pecado.